Arrancamos a esta hora cuando son las 6:15 de la tarde, el consultorio de fondos de inversión. Lo hacemos con José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo y, por supuesto, a los protagonistas del consultorio, que sin duda alguna pues, son los oyentes o los telespectadores. Bueno, José María, vaya manera de estrenar el mes de febrero, por todo lo alto, con un IBEX 35 superando por primera vez en su historia los 18.000 puntos, incluso los 18.100 puntos. Y en Wall Street, también hemos visto mucha volatilidad, pero ha habido sobre todo ahí en las materias primas, como digo, unos fuertes vaivenes. Y después de ese dato de actividad fabril, de actividad manufacturera en Estados Unidos, también hemos visto una reacción positiva. Se ha interpretado pues como que la Reserva Federal tampoco tiene por qué tener muchas prisas, ¿no?, para rebajar los tipos de interés. La verdad es que, como bien apuntas, Paul, que por cierto es un placer volver a hacer el consultorio contigo, está el mercado, pues, bueno, febrero ha empezado por todo lo alto, ya nos tiene acostumbrados el mes de febrero, pues, a ser uno de los meses más volátiles y más complicados para la mayor parte de inversores, sobre todo aquellos que van más a corto plazo, aunque también es un mes muy interesante para aquellos que utilizan más el trading, ¿no?, frente a aquellos que invierten más a medio y largo plazo, como pueden ser los fondos de inversión. Sí, muchas cosas están pasando, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que de lo poquito que llevamos, tanto de la pasada semana como en la jornada de hoy, hay muchas lecciones, sin duda alguna, que aprender, ¿no? Y apuntabas, por un lado, al dato efectivamente manufacturero, en este caso en Estados Unidos. Es una lectura muy, muy importante. Está claro que Estados Unidos, como ocurre con muchas otras economías desarrolladas, el sector servicio pesa mucho más que el sector manufacturero, pero que el sector manufacturero dé lecturas por encima de 50, que significa pues abandonar el escenario de contracción y acercarse mucho más al de expansión, lo que nos está diciendo, por un lado, es que la economía norteamericana, bueno, pues no va tan mal como quizás algunos habían señalado o estaban apostados en ese mensaje apocalíptico. Y de nuevo el mensaje de que no estamos para nada cerca de encontrarnos con una economía en recesión económica, sino todo lo contrario, una economía que probablemente se pueda reacelerar a lo largo de este ejercicio. Esto tiene una doble lectura. Por un lado, efectivamente, la Reserva Federal de Estados Unidos pues la va a tener muy presente, no solo los datos de inflación, sino también los datos de empleo, dentro de un contexto, ya digo, no recesivo, sino probablemente de reaceleración económica y muy probablemente, bueno, pues la Fed no tenga que bajar tipos de interés con una celeridad que quizás muchos creían que se iba a dar a lo largo del primer semestre, aunque también es cierto que el precio de las materias primas, más allá de los metales preciosos, el hecho en sí de que, bueno, pues den, generen quizás un balón de oxígeno, sin duda alguna, bueno, pues puede ser una muy buena idea o una muy buena noticia para que al menos veamos una bajada de tipo de interés, pero probablemente sea ya más en la segunda parte del año. Otra cosa es el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, que con Kevin Warsh, en el momento que sea ratificado, si lo es, que yo creo que sí será ratificado, hasta ahora es un nombramiento, veremos si es ratificado, bueno, pues al mando de la Reserva Federal de Estados Unidos parece ser que es una de sus intenciones, y eso sin duda alguna pues lo que trae consigo, por un lado, es un dólar menos débil y por otro lado, bueno, pues todos aquellos que habían estado apostando por subidas permanentes y constantes en el precio de los metales preciosos, bueno, pues ya han visto la cara fea que tiene un activo enormemente volátil y que hasta ahora pues solo veíamos la cara más bonita. No sabíamos, vamos, no sabíamos. Mucha gente pensaba que no había esa otra cara tan fea. Y la segunda lectura, no cabe la menor duda que una economía que se reacelera, sin duda alguna, tiene un efecto también positivo
para el posible comportamiento también positivo en el devenir de las acciones. Es decir, la bolsa no puede vivir permanentemente de lo que haga o deje de hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, no se puede alimentar solo por políticas monetarias hiperacomodaticias y tampoco por políticas fiscales ultra expansivas de gasto público. Debe vivir más allá de los relatos, debe vivir mucho más de los hechos. Debe de vivir menos de las expectativas y debe vivir mucho más de las realidades. Y si la realidad y los hechos es de una reaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, sin duda alguna saldría ganando, pues, por ejemplo, el sector industrial en Estados Unidos y, por supuesto, también las empresas de menor tamaño por capitalización bursátil, sobre todo centrado en aquellos sectores de la economía más real. Por lo cual, no creo que sea para nada una mala noticia, todo lo contrario, y lo que basta por ver es el tema de la Reserva Federal. Pero estamos teniendo, yo creo, todos los inversores muchas lecciones que sacar. Una de ellas es que calma ante las turbulencias, no estamos para nada en la antesala del apocalipsis, ni mucho menos, y por supuesto alejarnos de la codicia, que es mucho más dañina que el pánico en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos vivido a lo largo, sobre todo en las últimas semanas, sobre todo los últimos meses, todo el mundo pensando que el dorado estaba solo y únicamente en el oro o la plata. Y ya hemos visto la volatilidad que puede tener y recuerdo que en uno de los consultorios decía que un indicador muy a tener en cuenta era el movimiento del dólar. Si el dólar paraba de depreciarse respecto a otras divisas y empezaba a apreciarse, probablemente la fiesta, temporalmente la fiesta en los metales preciosos, sobre todo por la parte especulativa, por los especuladores, pues probablemente acabaría y tendríamos una cara mucho más fea, ¿no? Lo cual, bueno, pues apasionante como siempre y nada, pues a disfrutarlo, a vivirlo y a estar en el Sí. sitio. Sí, sí. Y además, mira, en el frente comercial acabamos de conocer que Estados Unidos y la India han llegado a un acuerdo, se rebajan los aranceles a la India, los recíprocos, al 18%. Recordemos que Trump había penalizado a la India con ese arancel del 50%. Eso será a cambio de que la India deje de comprar petróleo ruso en favor del petróleo americano y potencialmente el petróleo venezolano, ¿no?, que va a controlar precisamente Estados Unidos. Así es que esa es la última noticia desde el frente comercial. Bueno, los metales preciosos sin duda son protagonistas en esta primera sesión de febrero, así es que vamos a empezar nuestras consultas, las de los oyentes, precisamente por ahí. Nos dicen buenas tardes para José María. Después de la reciente corrección del oro, ¿cómo vería algún fondo o ETF de mineras? ¿Estaría atractivo, por ejemplo, un ETF como el GDXJ de Van Eck? Es una cesta de mineras de oro junior, dice este oyente. Muchas gracias. Pues vamos a responder de forma muy clara. Si lo que queremos es entrar, yo de momento no recomendaría la entrada en el oro hasta que se estabilice el precio del mismo. Y insisto, uno de las claves más importantes, Paul, y también para el resto de la audiencia, va a ser el comportamiento del dólar. Si el dólar sigue ganando velocidad o apreciación dentro de lo que es la forma más fácil es seguir al dólar index, ¿de acuerdo? Que es el comportamiento del dólar respecto a una cesta de divisas, las divisas más importantes del mundo, entre las cuales, por supuesto, está nuestro euro. Si el dólar index bueno, pues recupera parte de lo que hasta ahora se ha ido el movimiento depreciativo o depreciatorio del dólar, no sería una muy buena noticia en este caso para los movimientos especulativos oro, plata o platino, ¿de acuerdo? En ese sentido, yo esperaría que, por un lado, se estabilizara los pares de divisas antes de entrar en el oro, aunque ustedes hayan visto una caída
que para muchos era muy importante, pero es que después de la revalorización que lleva el oro, donde lo hemos visto no hace tanto tiempo cotizando por debajo de $3.000 la onza, y ahora pues está también algo retirado de donde ha llegado a su máximo, ¿no? Pero que a pesar de la corrección, yo tendría paciencia a la hora de entrar hasta que veamos más calma o más estabilidad en los mercados de divisas. Otra cosa es que el oro estructuralmente pueda seguir teniendo comportamiento positivo y eso tenga efecto positivo a su vez en las mineras de oro. Yo creo que estructuralmente el oro va a seguir subiendo porque hay compradores, entre ellos son los propios bancos centrales, que van a seguir incrementando la divisa. Pero el argumento en cuanto a la desestabilización del sistema monetario, a las enormes dudas en torno al dólar, a problemas geopolíticos, etcétera, etcétera, muchos de esos elementos que han sido catalizadores que sostenían la subida del precio del oro, algunos de ellos han desaparecido. Otros, como ya digo, compradores eh, históricos o nuevos compradores que han ido aumentando su posición en el oro físico, va a continuar. No sé si con la misma fuerza, pero continuarán comprando. Eso puede sostener la cotización del oro, ¿de acuerdo? Pero no, probablemente el movimiento, ya digo, de entradas no sé, de corto plazo, de trading en la parte del oro, alimentando que esto, bueno, pues puede seguir subiendo, no sé, cada semana un 5, un 7, un 8%, porque evidentemente ya digo que hasta que no se estabilice el precio del cruce del dólar con otras divisas, probablemente cualquier rebote, habrá gente que esté pillada y lo que va a hacer va a ser aprovechar cualquier rebote para deshacerla. Otra pregunta sería, es que tengo ya un fondo en mineras de oro o tengo oro en cartera, entonces, bueno, lo que habría que valorar es el beneficio que se tiene. Porque claro, una persona que ha ganado, no sé, imagínense un 150%, un 160% de clientes nuestros que tienen esa rentabilidad. Que le corrijan unas mineras en un solo día un 10%, todavía sigue siendo una enorme rentabilidad la que llevan acumulada. Yo ahí les diría, mantengan la posición, vamos a vigilar los niveles en los cuales se puede situar el oro y también, por supuesto, las cotizaciones de las mineras y de momento no desharía las posiciones. Pero eso es para el que ya esté dentro y sobre todo que tenga rentabilidades muy importantes acumuladas, en este caso en mineras o en el propio oro. Pero aquel que vaya a entrar, paciencia para entrar. Pues tenemos la onza de oro en los $4.713. Está corrigiendo un 0,66%, pero recordemos que ha llegado a desplomarse a primeras horas del día. Vamos con la siguiente nota de voz. Hola, buenas tardes. Para el consultorio de fondos de José María Luna. A ver, es una pregunta bastante... A ver si me puede dar alguna idea, porque tengo el Fidelity China, tengo el Robeco Asia Pacífico y estoy totalmente desposicionado tanto en América como en Europa. Entonces, a ver si tenía alguna idea de si es el momento y cuando fuese el momento, alguna idea que me pueda proponer para entrar en América, SP500 o algo parecido. Venga, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. ¿Cambiamos de zona geográfica, José María? Cambiamos de zona geográfica, eso es. Miramos al otro lado del Atlántico. La renta variable norteamericana, desde nuestro punto de vista, debería de ser el mercado el cual tengamos más peso en el conjunto de una cartera a la hora de invertir en renta variable. Ahora bien, yo creo que es muy importante dentro de las 5 o 6 claves que yo aconsejaría en estos instantes, una de ellas, sin duda alguna, o dos de ellas, serían gestión activa, poder convivir perfectamente con la gestión indexada, con productos indexados a determinados mercados, pero muy importante la gestión activa de calidad, esto también, ese matiz sin duda alguna es fundamental, y el segundo, muy ligado al anterior, sería gestión activa de calidad, pero sobre todo mirando a aquellos otros sectores a nivel bursátil, a otras compañías, más allá de las grandes o mega compañías por capitalización bursátil, puesto que el mercado ya lleva tiempo dándonos señales de
otros valores dentro de la bolsa de Estados Unidos que, más allá del comportamiento que puede tener el S&P 500, sí lo están haciendo en relativo mejor. En el acumulado, poquito que llevamos del 2026, pero si nos retrotraemos también al 2025, sobre todo en los últimos meses, ya hubo compañías que lo estaban haciendo algo mejor. Eso no significa que descartemos la tecnología en la cartera o el consumo cíclico. No estoy diciendo esto. Se puede tener compañías de tecnología en cartera, se puede tener algún fondo growth en la cartera o se puede tener un indexado al S&P 500 asumiendo la concentración que tiene este índice precisamente en un grupo muy selecto de empresas, algunas de las cuales ya han publicado resultados, algunas han tenido un buen resultado en bolsa después de publicar resultados y otras, bueno, pues el mercado las ha penalizado más allá del resultado, que no ha sido nada malo, sino sobre todo por las expectativas. En resumidas cuentas, o moraleja, sí se puede tener Estados Unidos, se puede perfectamente estar o entrar en renta variable estadounidense, pero yo miraría más allá del S&P 500 como por empresas que lo integran, ¿de acuerdo? O por la propia composición, donde, insisto, hay una enorme concentración y sobre todo en esa concentración de compañías, muchas empresas ligadas a lo que sea el estilo de gestión growth. Creo que hay otros estilos de gestión, como puede ser el value, u otras compañías de menor capitalización bursátil que lo podrían hacer mejor. ¿Alguna idea? Échale un vistazo. Por ejemplo, el fondo es renta variable internacional, pero el peso de la bolsa norteamericana es importante. También hay empresas europeas y más allá de Europa o de Estados Unidos, también hay compañías mirando hacia el Pacífico, sobre todo Japón. Me estoy refiriendo al fondo Fidelity Global Industrial, muy correlacionado con el comportamiento del Dow Jones Industriales, ¿de acuerdo? Con lo cual es una opción, una forma, incluso de aprovechar ese último dato que hemos conocido precisamente del ISM manufacturero que se ha publicado y que hemos conocido hoy. Otra opción puede ser algún fondo de bolsa norteamericana de un estilo de gestión más value. Hay muchos, ¿de acuerdo? Y por citar alguno que a nosotros en una Sevilla Asesores Patrimoniales nos gusta, pues el fondo de la casa M&G, en North American Value. Lo hay en euro, lo hay en dólar, lo hay en euro con divisa cubierta. O centrémonos en empresas de menor tamaño, ya sea a través del fondo solo que sigan al Russell 2000, los hay también al Russell 1000 o al Russell 2000, incluso al Russell 2500, tanto yo tiraría quizás más al Russell 2500 Value, o bien un fondo de renta variable mundial internacional centrado en mid y small caps. Pero ese nombre me lo dejo para el final, puesto que en la pizarra traigo 3 ideas y una de ellas va a ser un producto en ese sentido. Small caps, ¿eh? Nos vas a traer a la pizarra. Muy bien, pues vamos con la siguiente nota de voz. Es un placer volver a hacer Muy buenas tardes. Lo primero, felicidades por el programa. Y nada, me gustaría que me analizaran el CaixaBank Comunicación Mundial Estándar F1. Lo tengo hace más de un año, le gano más o menos un 11%. Y hace un mes que entré en Polar Capital Funds PLC de biotecnología. Y bueno, este sí que me interesa un poquito más también y este es bastante volátil, pero bueno, los dos los quiero para largo plazo. Muy bien, pues tenemos ahí dos fondos, José María, de Caixa y de Polar. Muy bien, empezamos por Caixa. El fondo de Caixa es un producto que principalmente lo que vamos a tener en la cartera son compañías de tecnología, también algunas compañías dentro del sector de comunicaciones, aunque el nombre diga comunicaciones, no son empresas tipo Telefónica lo que vamos a encontrarnos en la cartera a nivel mundial y sobre todo la parte norteamericana, que es donde más invierte este producto. El fondo tiene buena pinta. Miren ustedes, cuando hablamos de los relatos y de los hechos, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos escuchando, leyendo el famoso miedo o el aviso de que viene la burbuja, ¿no? Dentro del segmento de la inteligencia artificial. Y donde ha venido quizás la explosión de la burbuja,
ha sido en un primer momento el mundo cripto, donde quizás había valoraciones muy exuberantes. Luego ha seguido los metales preciosos, y ya lo hemos vivido en las últimas sesiones, con correcciones como ha ocurrido la plata, correcciones que no se veían desde los años 80, de 1980, pero en el caso de la inteligencia artificial, y a pesar de la caída del otro día de Microsoft, pero tenemos empresas que una cosa es SAP o es Microsoft, y cada una con una lectura que podríamos extendernos, pero que no lo vamos a hacer, porque si no robaríamos tiempo a otras consultas. Pero enfrente tenemos otras compañías como puede ser Meta u otras que han ido publicando y las que seguirán publicando. Los resultados en sí, insisto, no son malos. Es decir, no hay recesión en los beneficios empresariales. Otra cosa muy distinto es que los beneficios de las empresas crezcan y la cotización de las compañías crezca mucho más. Bueno, pues al final eso corrige, ¿de acuerdo? Y de eso va un poco lo que comentaba anteriormente, sobre todo la pregunta anterior, buscar otros estilos de gestión que complementen a lo que ya tenemos. Porque si seguimos para este 2026 anclados o sentados solo en el growth, desde mi punto de vista va a ser un error. Un error en el sentido de que va a ser un muy mal año del growth. No tiene por qué ser un muy mal año del growth, pero en relativo probablemente nos estaremos perdiendo otras ideas, otras oportunidades de inversión que están en otros sectores y en otros estilos de gestión. Con lo cual, no pareciéndome mal todo aquello que invierta en tecnología, innovación, puede ser el producto de Calisa, creo que a la hora de invertir tanto en Estados Unidos o a nivel mundial debemos centrarnos también en otros productos con otros estilos que lo complementen. ¿De acuerdo? En la evolución habrá días en los cuales, cuando presenten resultados las empresas, como pasó con Microsoft, no sean malos, pero es que el mercado no está fijándose solo en el hecho del resultado, sino en la guía, en las expectativas a lo largo del siguiente año. Y sobre todo, la enorme inversión que están muchas de estas compañías efectuando y su capacidad de monetizarlo. Ahí entra muchas veces la impaciencia del propio inversor, en el sentido de decir, sí, puedes monetizarlo o no, o a lo mejor vas a tardar mucho más tiempo y ha corrido mucho la cotización y claro, esto tiene que corregir. Entonces, insisto, no me parece mal, pero no pongamos todos los huevos en la cesta del growth, obviando evidentemente otros estilos de gestión. Y esto va muy ligado para el tema del fondo de Polar, puesto que la correlación con todo lo que está relacionado con la tecnología es elevado. Estamos hablando de la biotecnología. Como temática, me gusta mucho. Me gusta mucho para hoy y para el largo plazo. El que señalaba que era un inversor de largo plazo. Me encanta. Me encanta porque el sector salud es muy importante, no solo para la vida humana, sino también desde el punto de vista bursátil, económico y bursátil. ¿De acuerdo? Y sobre todo también dentro de la inteligencia artificial, pues es una de las aplicaciones positivas en las cuales el propio sector salud, no son las compañías ligadas en toda la investigación del cáncer, las empresas que están en el desarrollo de fármacos, también en la parte de la biotecnología, es muy, muy importante. Con lo cual, las aplicaciones son enormes y en positivo. Ahora bien, dicho esto, evidentemente también tengámoslo muy presente que la correlación con los índices tecnológicos es mayor que el fondo de Polar, me refiero, frente a la correlación que pudiera tener este fondo con otros productos dentro del sector salud, donde veamos menos biotecnología y mucho más otros sectores de salud más tradicionales, servicios de salud, etcétera, etcétera. Con lo cual, como temáticas, uno y otro, para mirar al medio y largo plazo, bien. Pero le diría que si solo son sus posiciones, no estaría, yo creo, del todo acertada para lo que resta, y resta mucho del 2026, puesto que hay otras ideas de inversión que de verdad deberían conformar una cartera a la hora de invertir en renta variable. Algunas de ellas nos las vas a adelantar en la pizarra más adelante. De momento hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Hasta ahora mismo.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El consultorio de cierre de mercados. Ya estamos de vuelta, pasan 40 minutos de las 6 de la tarde. Nos acompaña José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, en este consultorio de fondos de inversión. Ya hemos analizado varios y la siguiente pregunta, José María, dice, ¿qué piensa José María en entrar ahora en el Renta 4 Latinoamérica? Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias por la consulta y a todos los que nos están haciendo llegar sus dudas y consultas de fondos de inversión o de estrategia. ¿Qué me parece? Como fondo de inversión, chapó. La verdad es que lo está haciendo fenomenal. La rentabilidad, uno de los mercados emergentes que mejor comportamiento está teniendo es Latinoamérica, y en concreto el mercado brasileño. No solo por el comportamiento de su divisa, sino también, sin duda alguna, la correlación que tiene este mercado, no solo este, sino algunos otros, con el tema de las materias primas. Muchas de ellas materias primas, no solo agrícolas, sino también materias primas industriales. Y hemos visto que en el año, y también en el pasado ejercicio, ha habido un movimiento muy importante en el comportamiento de metales industriales, lo cual ha llevado, sin duda alguna, junto con, insisto, con la divisa, a vivir un comportamiento importante, a pesar de todas esas tensiones geopolíticas, entre las cuales también están los aranceles, que no solo la India o Europa ha tenido esas amenazas de aranceles, no se ha reducido, sino que también países muy cercanos geográficamente a Estados Unidos también han sufrido muy mucho, y sobre todo cuando no hay tanto alineamiento político con la Casa Blanca. ¿Qué me parece? Pues como elemento diversificador a la hora de invertir en renta variable y mirando a mercados emergentes, es una zona que nos gusta. Nos parece muy interesante, de verdad, toda la parte de Asia. Nos sigue gustando China. Nosotros lo que hacemos es no tener un peso en estos instantes, un peso excesivamente representativo, ni a la hora de invertir en deuda emergente, que nos gusta, ni a la hora de invertir en renta variable emergente, que también nos gusta, pero un peso comedido y sobre todo más orientado a inversores, llamémosles o agresivos o muy agresivos, es decir, que admitan la volatilidad de los mercados, ¿no? Pero dentro de esos mercados, más allá de lo que sería Asia, emergente o no emergente, pues está Vietnam, no puede estar Corea, en un momento determinado, que Corea, pues esta mañana pues se le daban de lo lindo, para mal, me refiero. Latinoamérica me parece bien sobre todo porque creo que el precio de los metales industriales, en un momento en el cual la economía, la principal economía del mundo, parece que puede reacelerarse, no cabe la menor duda que es un elemento o un catalizador que puede apoyar, sin duda alguna, en este caso, al devenir del comportamiento bursátil de Brasil, no solo a la economía, sino también a sus compañías, ¿no? Con lo cual, Renta 4 Latinoamérica, buen producto. Si queremos solo Brasil, hay un fondo de gestora PNY Mellon que invierte únicamente en el mercado brasileño. Muy bien, pues vamos con más consultas. Nos dicen, ¿qué le parece invertir en el fondo Franklin Natural Resources dentro de una cartera amplia para tener presencia en los sectores energético y de recursos naturales en un mismo fondo? ¿Dos pájaros de un tiro? Sí, dos pájaros de un tiro. Vamos a ver.
de nuevo, va muy ligado a muchas de las preguntas que hemos visto hasta ahora. Cuando hablamos de materias primas, es que hay mucha variedad dentro de las materias primas. Es que estamos ante un fondo que no invierte directamente en las materias primas. Es decir, que nadie piense que es que me estoy comprando barriles de petróleo y los tengo que almacenar en el garaje de casa, en supuesto caso que tengamos garaje, ¿de acuerdo? O en una habitación de nuestra casa. No estamos hablando de ello, ni tenemos que comprar cobre, ni etcétera, etcétera. Lo que estamos comprando son acciones de compañías que están a lo largo de la cadena de valor de cada una de esas materias primas, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de materias primas, pues están tanto las materias primas agrícolas, donde puede estar, no sé, cereales, donde puede estar el cacao, que también ha tenido, por cierto, una evolución tremenda, positiva me refiero, aunque hoy, en los últimos días, pues ha habido una caída, pero ya tienen una acumulación en la subida importante. Pero podemos ir a los metales preciosos, metales industriales, materias primas raras, que por cierto siguen teniendo un comportamiento positivo, donde se está jugando muy mucho el presente y el futuro, y muchas veces lo que subyace dentro, junto con otras materias primas, lo que subyace esos movimientos geopolíticos de tensiones entre las distintas fuerzas o zonas donde están tratando de marcar su terreno en la división de nuestro pequeño planeta azul, ¿no? Dicho esto, no me parece mal, es un muy buen producto, hay fondos muy interesantes. Uno de ellos es Franklin Templeton, fondos de la gestora GAM, fondos de la gestora JP Morgan, otros quizás a lo mejor menos conocidos de gestoras más pequeñas, pero me parece una muy buena idea. Ahora bien, dicho esto, tengamos muy en cuenta que cada una de las materias primas obedece a distintas fuerzas en cuanto a su comportamiento, ¿de acuerdo? Por supuesto, una de ellas no cabe la duda que la oferta y la demanda, ¿vale? Pero también hay otras fuerzas, como pueden ser los movimientos geopolíticos. Lo hemos vivido en el caso del crudo. La pasada semana bastó con la posibilidad de fuego real en un ejercicio cerca de un sitio geográficamente tan sensible como es el Estrecho de Hormuz para que el precio del petróleo se disparara y evidentemente junto con otros factores hiciera que el precio del petróleo repuntara de forma bastante llamativa, ¿de acuerdo? Pero se ha extensionado esa situación y el precio del petróleo de nuevo lo volvemos a ver cayendo, ¿no? Puesto que la oferta de momento supera la demanda. Con lo cual, tengámoslo eso muy presente a la hora de invertir en ese tipo de compañías. Una caída del petróleo afecta a cotizaciones de compañías como puede ser una Repsol o otras tantas, y evidentemente eso influye sin duda alguna en el comportamiento de este fondo. Pero dicho todo esto, como elemento diversificador y pensando, uno, que estamos en un mundo en el cual cada vez se necesita más energía. Ojalá nos escuchara los políticos en Europa. Yo creo que algunos ya empiezan a caer de lo de la burra y que no se puede depender solo de energías solo renovables y evitar las energías fósiles u otro tipo de energías, puesto que todo el mundo necesita más energía, todos. Desde la doméstica a la parte industrial. Por supuesto, los metales industriales, insisto mucho en ello, ¿de acuerdo? Porque si la economía, sin duda alguna, se reacelera, evidentemente eso también tendrá su efecto sobre metales industriales. Con lo cual, tener una pequeña posición en un inversor realmente agresivo, yo creo que no estaría de más, asumiendo la volatilidad, el precio de las materias primas, sobre todo, no solo por la oferta y la demanda, sino también dentro de un contexto geopolítico. Bueno, vamos a... Sí, antes de dar paso a la siguiente consulta, vamos a dar una noticia que hemos conocido hace unos minutos. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dice que el dato de empleo correspondiente a enero, que estaba previsto que se publicara este viernes, pues finalmente no se va a publicar debido al cierre parcial del gobierno, al famoso shutdown. Así es que esa era la referencia económica más importante de la semana y vamos a tener varios anticipos que supuestamente los tendremos. Mañana la encuesta JOLTS de vacantes y el miércoles la ADP
sobre la creación de empleo en el sector privado. Pero lo que es el informe de empleo de enero, como decimos, de momento la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense dice que no se va a publicar el viernes, tampoco dice o no da ninguna otra fecha. Esta última hora, José María, no sé si va a añadir más volatilidad si cabe a los mercados. Hombre, en general, evidentemente todo lo que no sea transparencia y datos en tiempo cuando se tienen que publicar, no cabe la menor duda de que deja al mercado un poco ciego en cuanto a cuál es el termómetro de la salud de la economía norteamericana. Existen otras variables para tratar de medir o aproximarse cuál es la salud del empleo en Estados Unidos, pero ojalá se hubiera conocido. Pero bueno, esperemos que no tarde mucho en dar ese dato. Bueno, pues seguimos con nuestras consultas sobre fondos de inversión. Buenas tardes. Me gustaría tener algún fondo de inversión que aproveche el tirón de memorias y centros de datos. Dice, pero prefiero evitar que sea demasiado nicho, prefiero un fondo más generalista en tecnología que haya demostrado agilidad en la rotación entre subsectores según el momentum. ¿Qué fondos le parecen adecuados? Muchas gracias. Vamos a ver. Dentro de lo que sería los fondos de tecnología, el tema de la cintura o la flexibilidad, no hay muchos, ¿de acuerdo? Lo más fácil de encontrar son fondos que invirtiendo en tecnología, lo que van a tener en las 10 principales compañías, pues van a ser las 7 más famosas que todos conocemos, que han sido los que han llevado la batuta en las subidas en los últimos ejercicios, ¿no? Y siguen manteniendo esa exposición. Claro, muchas de estas empresas también tienen mucho que decir en todo el negocio de la nube, en todo el tema de centros de datos. Basta con ver la enorme inversión que, por ejemplo, quiere realizar NVIDIA en todo lo que es relacionado con el tema de centros de datos, la infraestructura del ecosistema de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, cintura para decir, no, ahora me voy de aquí a otro segmento que sea más software, o ahora me voy más a energía que es necesaria para todo el tema de centro de datos, etcétera. No hay tantas, ¿de acuerdo? No hay tantos. Pero alguno hay. Y basta con mirar, yo le daría 2 ideas. Le daría 3, ¿de acuerdo? Uno sería el famoso fondo del Fidelity Global Technology. Es un fondo que durante mucho tiempo es un producto, por así decirlo, que no sigue a todo el consenso, por así decirlo, no sigue a todo el rebaño a la hora de entrar en el segmento que es amplísimo a la hora de hablar de tecnología. Es decir, es un producto que puede tener en unos momentos determinados más sobreexposición a compañías chinas, cosa que es muy difícil encontrar en muchos otros fondos que invierten en tecnología, donde va a ser solo Estados Unidos o mayoritariamente Estados Unidos, a lo mejor con ASML Holding, con Taiwan Semiconductor y poco más, ¿de acuerdo? Lo cual es algo que se atreve el equipo gestor a la hora de separarse de lo que es todo el rebaño, pero es un producto muy interesante para complementarlo o bien con un indexado en tecnología, o sea, el Nasdaq 100 o el Nasdaq Composite, o un fondo global de tecnología donde también haya posiciones, ya digo, en compañías europeas tipo ASML Holding y alguna otra del sudeste asiático, ¿no? Pero uno de ellos es el Fidelity Global Technology, donde sí hay gestión activa y hay cierta modulación dentro de los subsectores de tecnología. Otro puede ser un producto de la gestora Grupama, el Global Disruption. Pero este es un producto que, aparte de tecnología, también busca la innovación dentro de otros sectores donde, por supuesto, la tecnología tiene mucho que decir, ¿no? Y luego, dentro de la tecnología, buscando, porque se podría ocurrir el fondo de Edmond de Rothschild, el Big Data, pero claro, este es un fondo muy nicho. Él dice que no quiere un fondo tan nicho. Pues, en todo caso, el Clean Energy de Pictet, puesto que dentro de lo que sería energías limpias, por así decirlo, también hay un componente muy importante dentro de lo que es el suministro y todo lo que es las infraestructuras necesarias para que llegue energía a esos centros de datos y también, por supuesto, la energía que necesitan todo lo que sería muchas compañías
que son motores dentro de la inteligencia artificial o que son usuarios dentro de la inteligencia artificial, ¿no? De los tres me parecen productos interesantes que no se solapan, pueden complementarse. Quizás el fondo que a lo mejor pudiera buscar echaría un vistazo al fondo de la gestora Fidelity. Bueno, hoy hemos conocido que Trump lanza una reserva estratégica de minerales críticos con un capital inicial de $12.000 millones en un intento, ¿no?, por proteger a los fabricantes de las crisis de suministro, mientras Estados Unidos intenta, pues, digamos, reducir esa dependencia de las tierras raras chinas. Pues, relacionando este tema, hay una consulta que nos dicen: ¿qué le parece incorporar en una cartera diversificada algo sobre los sectores uranio, nuclear y tierras raras? ¿Algún fondo destacado en esta área, ya sea monotemático o incluyendo otras temáticas con un porcentaje variable según gestión activa? Muchas gracias. Bien, si es un inversor realmente agresivo... Vamos brevemente, José María, porque tenemos que incluir la pizarra, que no se nos olvide. Por supuesto, Paul. Si es un inversor realmente agresivo y con una vocación o con un plazo de inversión de largo plazo, ¿de acuerdo? Sí, tanto de uranio como en el caso de materias primas raras. Que no sea una exposición muy alta, ¿de acuerdo? Que no se represente, no sé, el 15 o 20% del total de la cartera, sino posiciones mucho más comedidas. Y la mejor manera de materializarlo principalmente son ETFs, ¿de acuerdo? A través de acciones de compañías que intervienen en ese mercado. Dentro de lo que sería materias primas raras, Robeco, Bontobel, Aberdeen o Conway, estas 4 gestoras tienen productos que invierten parte de su cartera en acciones ligadas a todo lo que sería materias primas, pero no únicamente. Bueno, pues ahora sí, vamos ya con la pizarra. La pizarra. A ver, estamos esperando esa idea sobre las pequeñas y medianas compañías, José María. Vale, son 3 ideas, Paul. Las 3 ideas que traigo rápidamente, pues ya no nos quedamos sin tiempo. Primero, un fondo de renta variable de gestión value, clásico, centrado en empresas de dividendo, como es el TWS Top Dividend, con elevado peso en el sector financiero, uno de los sectores que mucha gente no quería y que ya lo ven ustedes, está funcionando bien. Segunda idea, España, bolsa española, ¿de acuerdo? Y no solo bolsa española, sino también bolsa española y Portugal. Bestinver Bolsa, ¿de acuerdo? Con esa vocación también dentro de lo que sea el value investing, pero que, como lo entiende Ricardo Seixas, que es un excelente gestor portugués. Y la tercera idea, el fondo de empresas de pequeña y mediana capitalización, echen un vistazo al fondo de Janus Henderson, en concreto el Horizon Global Smaller Companies. El gestor, de hace mucho tiempo lo conocí, he tenido el placer de estar varias veces con él, es un gestor con bastante sentido. Esas eran las 3 ideas que apuntamos hoy en la... Estupendo, muchas gracias, José María, por esa concisión. José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Te esperamos el próximo lunes por aquí en el consultorio de fondos de inversión. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y buena semana a todos.